Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente acá compartiendo con un mensaje que ya viene en una secuencia que tiene que ver con el Padre Nuestro. Este, esta oración o modelo de oración que nos enseñó Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo, mientras compartía un mensaje importante, quizá el más relevante de toda su trayectoria dentro de su discipulado, dentro de su ministerio acá en la tierra. Él compartió esta enseñanza. En un contexto, dentro del Sermón del Monte, los discípulos piden aprender a orar. Y ya hemos reflexionado sobre dos puntos acerca de este tema. Padre nuestro, donde nos involucra a cada uno de nosotros y nos hace coherederos con Él. Nuestro Señor Jesucristo nos hace coherederos con Él, y también que estás en los cielos, estás en el cielo. Y hicimos un mensaje ahí diferenciador con respecto a ese contexto y cómo también nosotros como cristianos muchas veces vemos eh, de manera tergiversada esta visión de cielo, un cielo muy lejano, un cielo poco cercano para cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero invitarte a una tercera parte sobre el Padre Nuestro, eh, relacionado con un concepto que es el nombre de nuestro Señor, y tiene que ver con la santificación de este nombre. Pero antes de entrar al detalle, antes de mirar un poquito más el mensaje, me gustaría que pudiésemos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Señor dirija también este mensaje. Y bueno, no sin antes invitarte a revisar nuevamente este, este Padre Nuestro que quizás por años, quizás toda tu vida lo has recitado, quizás toda tu vida lo has versado, quizás toda tu vida lo has parafraseado, quizás toda tu vida en tu congregación lo han cantado o lo conocen de memoria. Pero sin embargo, eh, quiero invitarte a que haga una meditación profunda acerca de esta palabra. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir Jesús por medio de este mensaje? Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, dice otra versión. Así que vamos a honrar el nombre de nuestro Señor por medio de una oración para pedir que el Espíritu Santo también se quede con nosotros y podamos comprender la importancia de este tema. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, en primer lugar te damos las gracias infinitas porque eres un Dios bueno, eres nuestro Padre, Señor, así como Jesucristo nos involucró como coherederos, hermanos de Él, también hijos de un mismo Padre. Por muchos años la Iglesia cristiana ha querido justificarse en muchos aspectos, y es verdad, Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestro equilibrio, Cristo es nuestra redención, Cristo es el Evangelio. Pero también tenemos un Padre que es amoroso y que nos quiere ver aún en nuestra imperfección. Un Padre que es nuestro y que así lo dice el Señor, así lo dice Cristo. Un Padre que es uno con nosotros también y que en este sentido también nos hace coherederos de la salvación, nos hace partícipes de ella, y también nos invita a que cada uno de nosotros podamos compartir un mensaje para la salvación de otros también, para que puedan ser libres, para que puedan ser libres de su forma de mirar, de su forma de pensar, de su forma de compartir el Evangelio. Muchos de nosotros no hemos hecho ese cambio, esa metanoia, esa mirada diferente que tiene que ver con un cambio en la mente y corazón. Quizás muchos de nosotros hemos dejado a lo mejor conductas que eran erróneas. Muchos de nosotros hemos dejado a lo mejor estilos de vida que nos hacían daño. Pero
estamos viviendo en la metanoia, estamos viviendo en Cristo. Por eso queremos ser uno con Cristo y uno con el Padre. Un Padre nuestro que está en nuestro corazón, que está en el centro del universo, pero que también está en este pedacito de cielo que son nuestros hogares. Porque tú, Señor, quisiste darnos vida en abundancia. Queremos tocar un tema nuevo, así como hablamos del Padre nuestro que estás en el cielo, también queremos hablar sobre la santificación de tu nombre. Hay una señora que este tema pueda calar hondo en el corazón de cada uno de nosotros. Y queremos invitar a que nuestros amigos también puedan hacer una lectura personal, propia, individual y profunda sobre este Padre nuestro para que también pueda hacerse partícipe en nuestra vida y no solamente sea un rezo, eh, no sea, no solo sea una forma de recitarle, no sea solamente una forma de parafrasearle para que realmente tenga el sentido profundo de lo que quiere compartir en nuestras vidas, para que nos haga sentido cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en los méritos de el Hijo amado, quien nos enseñó este mensaje. Amén y amén. Bueno, decíamos, el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. La tercera parte de estos mensajes que estábamos compartiendo. Bueno, esta mañana, que está a lo mejor, nunca saludo en ese sentido, siempre doy un gran saludo, porque este mensaje puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Pero quiero señalar que estoy en la mañana. Y bueno, siempre ocurren situaciones, siempre ocurren problemas. Hace muy poco una persona muy querida de nosotros nos contó que su hijo sufrió un accidente muy profundo y ella nos pidió a nosotros como familia que pudiésemos orar por su hijo, pudiésemos orar por él porque quizás humanamente él no se recupere bien, tiene costillas quebradas, eh, la cadera rota, una pierna y está en un riesgo vital. Pero sin embargo creemos en la oración porque es Cristo quien intercede, no nosotros. Cada uno de nosotros podemos orar, pero quien perfecciona este mensaje, quien perfecciona la adoración, la alabanza e incluso las oraciones es el Espíritu de Dios. Él es quien lleva al Padre un mensaje perfecto, así como hemos recibido un mensaje perfecto en palabras imperfectas de los hombres, también queremos compartir este mensaje. Y bueno, te contaba que en este sentido siempre uno puede quedar ahí choqueado. Sabemos que en este mundo vivimos cosas muy complejas y nos desmoronan. Las noticias nunca son tan satisfactorias muchas veces, pasado cierta edad. Quizá en la evolución de un niño todo es hermoso, pero cuando ya cumplimos cierta edad vemos situaciones complejas. Constantemente en Instagram, en Facebook o por YouTube, donde manejamos estos mensajes, encontramos que hay situaciones llenas de conflictos, llenas mm, de situaciones complejas. Y en el trabajo misionero encontramos muchos desafíos, muchos conflictos, muchas situaciones. Parece que por donde vamos, por donde miramos, ya sea por nuestras redes sociales, nuestras amistades, el pecado eh, ha traído al mundo una situación donde no podemos escapar del dolor. Así que en este momento también es profundo, es profundo el tema porque también nos va afectando a cada uno de nosotros. En nuestras cuentas siempre se ven situaciones complejas,
a través de las redes sociales estamos viviendo esta situación. Servimos a un Señor, servimos a un Dios vivo, a un Dios que es santo, a un Dios cuyo nombre es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestra roca. Y queremos aferrarnos a esa roca. La mayoría de los mensajes o los comentarios sobre el Padre Nuestro dedican poco tiempo a esta frase. A veces nos enfocamos mucho a que no es nuestro Padre, nos enfocamos mucho al pedir, al recibir, a que queremos ser alimentados por el Señor, pero hacemos mención a este punto. Rápidamente quizás lo pasamos por alto o lo vemos como un hecho que ya está claro en nuestra mente. Por supuesto, por supuesto que todos a lo mejor los cristianos sabemos que el nombre de nuestro Señor es santo. Es verdad, ¿cierto? Lo tenemos a lo mejor en ese sentido bastante claro, pero reparamos en esto. Algunos pueden notar que esta frase utilizada en una época antes que Jesús la pronunciara era parte de la naturaleza de Dios. Al Señor se le hablaba por la santidad, se le mencionaba con nombres y que hemos hablado quizás por mucho tiempo en este canal, los nombres que recibía el Señor, Adonai, Elohim, Rafa, etcétera, etcétera. Y cada una de estas particularidades de Dios nos hace llevar a la santidad de Dios, nos hace pensar en cuán santo es el Señor, cuán santo es su nombre. Y esta frase en el antiguo pacto, en la mirada de la naturaleza de Dios, tenía un profundo arraigo en la vida de las personas. Por eso que quizá no es mirado tan profundamente, porque quizá cuando hablamos de Padre Nuestro, Jesús fue el primero en llamarle Padre. Todos le llamaban desde una reverencia. Y al llamarle Padre y nuestro más encima, lo hace aún más cercano. Pero tampoco podemos dejar de lado la naturaleza y lo santo que es su nombre. El llamar santo a Dios es definir quién es Dios también. Eh, Porque en este sentido a veces no reparamos en nuestras oraciones, ni aquellos que repetimos a lo mejor o parafraseamos esta oración, o algunos que la rezan de memoria, no reparan en lo importante y lo relevante que es esta pequeña parte de la oración. Y tomé la decisión en este espacio, en esta cápsula, de mirar un poco esta mirada, esta sesión, para ver lo importante de esta frase. Honestamente, queremos mencionar este tema porque a veces tenemos tan arrinconado esta santidad de Dios y lo santo que es su nombre que no reparamos muchas veces en esta situación. Eh, Queremos ir un poquito más allá. Y en este sentido, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Dios es un Dios sin pecado, es un Dios sin mancha. A veces cuando pensamos en la palabra santo y lo llevamos al plano humano, solamente lo determinamos como sin pecado o lo determinamos como perfecto. Es cierto que Dios no tiene pecado. Eso cada uno de los cristianos lo tiene muy claro. Es cierto que santo significa esto, pero significa mucho más también. Vivimos en un mundo consumido por el pecado. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Estamos tan saturados de la maldad que dedicamos cursos enteros en las universidades, en los seminarios teológicos, a debatir y resolver el problema del mal. Le damos más importancia al mal que a la santidad de Dios. Lo único que hacemos en estas clases es ayudarnos a sentirnos mejor acerca de lo que es el mal. Realmente nos responde a la pregunta de por qué existe. Eh, Puede indicarnos la esperanza de que
¿Vamos a estar en un mundo futuro sin mal? Claro que sí. De una mirada escatológica nos da un alivio, nos da un consuelo, vemos el futuro con esperanza, pero lo santo, reparamos en aquel concepto. La santidad es algo que está más allá de nosotros. Muchos cristianos piensan que llegaremos a la altura de Cristo en ese sentido, pero tú y yo no podemos, por más que caminemos por años al lado de Cristo, como lo hizo Enoch, que caminó más de 300 años junto a Cristo hasta que Él se lo llevó al cielo, o como el ladrón en la cruz que vivió minutos, una experiencia con Cristo y Cristo le dio la esperanza de la vida eterna. La santidad es más profunda que ello. No somos santos. Podemos llegar a transformarnos en santos en la medida que vamos perfeccionándonos en Cristo Jesús. Pero ni tú ni yo pasarán las épocas, pasarán las profecías, pasarán muchos aspectos de la vida, pero ni tú ni yo podemos llegar a esa santidad primero porque tenemos una vida manchada hacia atrás. Quizás hoy día puedo decidir ser santo de aquí a- en adelante. Y quizás yo creo que es imposible, pero quizás sí puedas tener una vida en santidad de hoy en adelante. Pero sin embargo tienes una vida para atrás que tiene que estar justificada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya viviste el pecado, porque naciste en pecado, porque estuviste en el pecado. Entonces, por más que te esmeres en la santidad, por más que el Espíritu de Dios transforme tu vida, ya tu vida está presente el pecado y eso no lo puedes deshacer y traerá consecuencias, traerá problemas, traerá situaciones complejas e incluso el sufrimiento por elecciones que tomaste en el pasado. Elecciones que bien tomé yo. No me estoy saliendo de este concepto, no estoy libre ni del bien ni del mal. Estamos a la voluntad y a la merced de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hemos recibido por gracia. En eso, de repente, porque comparto un mensaje, no quiere decir que yo no esté en esta misma dinámica que tú y con respecto a este concepto importante de la santidad de Dios. Quiere decir que Dios es tan diferente de nosotros que no podemos explicarlo. La mayor parte de nuestra vida está en el deseo de satisfacer esta respuesta. Pero esta alteridad suele ser difícil de afrontar. Esto significa que simplemente tenemos que aceptar las cosas tal como suceden. Cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, se nos dice que Dios tiene un plan muchas veces. Te da paz, te da tranquilidad, eso. Muchos buscan el propósito de su vida, muchos buscan ese anhelo, muchos tratan de ver cuál es el plan que Dios tiene para sus vidas. Cuando cuestionamos se nos dice que no podemos lograr a comprender, lograr nosotros como seres finitos, comprender plenamente ni entender plenamente la voluntad de Dios. Porque Dios es diferente a nosotros, Dios es santo y nosotros no. Esto es muy simple, porque como cuando tú tienes una mascota, esa mascota está limitada y muchas cosas las va a comprender. Cuando tú llevas una dinámica con tu mascota, ella sabe cuándo tú le vas a dar el alimento, sabe cuándo tú la vas a sacar a pasear, sabe cuándo tú le vas a dar eh, una agüita, le vas a dar a lo mejor un premio o le vas a hacer cariño. Pero también hay muchas cosas que no va a entender. Y te pasa a ti y a mí muchas cosas de la santidad de Dios que no podremos comprender hasta que lleguemos a vivir en la santidad. ¿No te gusta a lo mejor tanto esta respuesta? Quizás a ti y a mí
no nos deja plenamente tranquilos. No digo que esté mal el querer ir más allá y no quedarnos con una respuesta de resignación, pero miremos un poco más allá porque hay un... No se trata de concluir el tema y cerrarlo sin poder conversar. La santidad de Dios tiene que ser una paz, tiene que ser un bálsamo y una tranquilidad para nuestro sufrimiento. Algo que pueda calmar nuestras almas. La Biblia nunca nos da la respuesta plena de muchos aspectos. Incluso desde cómo surge o existe la maldad. Vemos ciertas luces de qué pasó a lo mejor en el corazón de Satanás que quiso ser semejante a algo que él veía, que podía, y decía, ¿cómo el ángel del Señor va a ser la forma en que representa o se representa a Dios? Porque ese es el punto. A Dios nadie le ha visto jamás. En, en el primer capítulo del Evangelio de Juan dice en el verso 18, a Dios nadie le ha visto jamás, ningún hombre, ningún ser celestial ha visto a Dios jamás. Solo han visto en la figura del ángel de Jehová, en la figura de su Hijo amado Jesucristo, en las prefiguras de quién era Dios, solamente hemos visto a Dios por medio de su Hijo, quien lo ha representado a través de toda la historia. Y claro, para que este Dios maravilloso, justo, santo, pueda mostrarse a estos seres, incluso a los seres celestiales, que son sin mancha, se muestra de una manera inferior. De una manera, Él se achica para que nosotros podamos comprender su amor. Porque la grandeza de Dios y la santidad de Dios, tú y yo no la podremos comprender. Así como tú y yo, con nuestras mascotas, o con un bebé, con un niño más pequeño, tenemos que asumir una postura para que ellos nos puedan medianamente comprender. Así lo hace el Señor en su santidad para que tú y yo podamos comprender. Esto es un punto fundamental en la Biblia y lo vemos a través de toda la historia bíblica. Siempre Cristo se mostró de una manera cercana para mostrar cómo es el Padre, cómo es el Padre Celestial. Tanto tiempo he estado con ustedes que todavía no conocen al Padre. El ser humano se cuestiona esto y cuestiona a Dios. Me gusta la historia de Job, que es, para aquellos que no saben, es el primer libro o el primer registro de una relación. Hemos hablado sobre las relaciones de amor. En esta relación de Dios con un hombre es lo primero que aparece. Antes de Moisés, antes de que Moisés escribiera y recopilara las historias de Abraham, de, de, de Adán, de cada uno de los personajes bíblicos, de Jacob, ya se conocía la historia de Job y era parte de la cultura del Medio Oriente y sabían que había existido un hombre que tenía una relación profunda, una relación cercana con su creador. Y esto es siempre lo que tiene que ver con la percepción de un hombre, cómo un hombre podía comprender desde su cultura, desde su contexto, desde su mirada histórica, quién era Dios, sin tener todos los elementos que tú y yo hoy día tenemos. Eso es tremendamente decidor. ¿Te has puesto a pensar cuánto se reveló Dios a Job? ¿Lo has meditado profundamente? Un hombre que
todos los días se estaba relacionando con su creador, incluso por intermedio de sacrificios por cada uno de sus hijos. Iba haciendo un sacrificio y una entrega para mantener una relación desde su cultura, como te dije. Hoy día quizás comprendemos que los sacrificios no tienen ningún asidero. El sacrificio mayor fue Cristo. Pero este hombre que conocemos su historia, que sufrió mucho y que aparentemente sin ninguna razón experimentó el dolor, eh, y no hay razón para su sufrimiento, ni siquiera como dicen algunos teólogos que era para ver su verdadera relación con el Señor. El Señor lo conocía, no tenía que demostrarle nada a nadie. Él era Dios y conoce el corazón de todas las personas. A nadie tenía que mostrarle esta relación, ni siquiera el tentador. Era un hombre en ese sentido, desde esta relación, era inocente. Sus amigos intentaban dar razones incluso de su sufrimiento. Algo cometiste, algo hiciste. ¿Qué pecado oculto tienes? ¿Qué, ¿Por qué estás padeciendo esto? ¿Esto es una consecuencia de tus actos? Todas estas razones que parecieran ser válidas para el sufrimiento, pero no para el sufrimiento de Job, llegan a una mirada. Y cuánto también nosotros como cristianos muchas veces inconscientemente actuamos como los amigos de Job. Llega un punto en que Job comienza a pensar que Dios le debe una explicación. Job exige que Dios baje y se lo explique. Entonces Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, como te dije, nadie ha visto a Dios, sino que a través de toda la historia humana ha sido su Hijo amado quien lo ha representado, se presenta. Y Dios, en su santidad, se pone sarcástico. Dios comienza diciéndole a Job, prepárate como un hombre. Luego Dios le dice a Job una serie de preguntas. Hace como Job lo quiere cuestionar a Dios. Es un método de Jesucristo. Cada vez que fue alguien frente a Jesucristo con un cuestionamiento, Cristo, como el representante de Dios en la tierra, el Dios con nosotros, llevaba al cuestionamiento a ese que le planteaba una pregunta. Con Job fue igual. Con Job fue igual. Jesucristo comienza una serie de preguntas. Todas y cada una de estas preguntas apuntan a la fuerza, al poder y a la sabiduría divina. La respuesta de Job es el silencio. Ante esas interrogantes, solamente calla. ¿Cuán sabio era Job que tuvo que callar al no tener respuestas y claridad? Porque no tenía esta posibilidad. Vuelvo al ejemplo metafórico de la mascota. Esa, de repente, ¿cuánto nos falta ser como las ovejas o un perrito o una mascota que en la medida que no entiende, se tranquiliza, se tranquiliza. Cuando sabe que su amo no lo puede sacar, espera, eh, deja de ladrar, calla, guarda silencio. ¿Cuánto nos falta ser así? ¿Cuánto nos falta vivir de esa manera? En este caso, Job permanece en silencio. No puede responder las preguntas que Dios, por intermedio de Jesucristo, quien le ha dado a- a conocer, quien se ha dado a conocer como el Padre a todo el mundo, no tiene la forma de responderle. Job no tiene la forma de responder ante las preguntas divinas. Y no hay respuesta, solamente silencio. Aquí es donde aprendemos una verdad crucial. No somos Dios. Tenemos comprensión de algunos elementos, pero tú no puedes comprender a Dios.
ni tú ni yo. No podemos pensar en comprender todo lo que necesita Dios para ser Dios. No podemos hacer la obra de Dios. Dios es santo y nosotros no. En este sentido, lo que a veces nos molesta que la gente esté ignorando el sufrimiento con esta respuesta en el vacío, tendemos a decir esto que la gente cuando no queremos lidiar con el sufrimiento, esto es algo malo y no comprendemos a Dios. No comprendemos su voluntad y comenzamos este cuestionamiento. El lamento es crucial para las escrituras y en esta relación de un Dios que no logramos comprender porque es una relación asimétrica que no estamos a su altura, aún así el Señor nos quiere escuchar. Hay un libro completo sobre esto, pero esto no niega la verdad de Dios. Y cuando comprendemos plenamente esta verdad, también encontramos la curación, encontramos la respuesta. En el silencio y en la espera muchas veces encontramos la respuesta y comprendemos a este Dios que dice claramente, dice que siempre se dé honra a tu santo nombre, un nombre santo. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. El nombre de Dios. Esto es importante, es fundamental que comprendamos que cada persona de la lista de toda la humanidad, todos sabemos que la santidad de Dios es profundamente importante. Pero acá hay algo fundamental, que no solamente es la santidad de Dios, sino que el nombre de nuestro Dios. Este mundo puede ser duro y lleno de dolor. Hay días en que los vientos son fríos y nos recuerdan nuestros dolores, nuestras cicatrices, nuestras heridas que van sanando quizá poco a poco, se van cerrando. Pero hay momentos que muchas veces queremos gritar a Dios y exigirle una respuesta por todo el mal de este mundo. Pero quizás nunca sepamos el motivo de todo lo que sufrimos. O quizás llegará un momento escatológico donde tú y yo podremos comprender esto. El mal es parte de esta vida en estos momentos por la separación que nosotros realizamos con Dios. Nosotros fuimos los que nos separamos de Él. Nosotros fuimos los que lo perseguimos. Nosotros fuimos los que vivimos en esta situación. Espero que en este pensamiento puedas sacudir tu mente, puedas sacudir tu cabeza para que realmente miremos a un Dios santo, a un Dios que quizás en algún momento te tenga una respuesta, pero puede traer hoy mismo la calma, porque en la medida que tú entiendas que hay una relación asimétrica y que Él es Dios santo, cambiará profundamente tu mirada. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.